Entonces nos dimos el gusto de invitar, y ellas tuvieron la gentileza de venir para hablar del tema, a dos profundas conocedoras, Ana Basso y Leticia Batista, a quien les agradezco y tengo el gusto de saludar. Bueno. Arrime al micrófono. Ahí está bien. Y también para nosotros es un gusto poder estar, poder compartir este momento y nada menos que ante y alrededor de la figura de Francisco, nada menos. Sí, se cumplió ese quinto aniversario, como decías recién, de la publicación de Fratelli Tutti, que coincide con la festividad de San Francisco de Asís, que es el 4 de octubre, ¿no? Por eso él después firmó el documento el mismo día 4 en el altar de la iglesia de San Francisco en Italia. Y también hay una coincidencia en esta fecha, porque el 3 de octubre se cumple el aniversario del fallecimiento de Alejandro Larriera, que fue el gran difusor de Francisco, del pensamiento de Francisco en Bahía Blanca. Bahía Blanca y alrededores. Alrededores, incluso algunos lejanos, hasta la Patagonia, llegó con su mensaje de estudio de Francisco. Y nosotras nos conocimos ahí en el escritorio de Alejandro. Fue idea de él. Hablando del Papa Francisco. Sí, de él fue la idea de reunirnos ese día y de presentarnos, y ahí nos conocimos. Una cosita que decía él siempre: denme una cocina, 4 sillas y armamos una charla. Sí, siempre lo decía. Necesitaba más que eso. No necesitaba más que eso, sí, decía, y lo reaconsejaba. Decía, no sea un problema, porque a veces uno se hace problema por el número, y él decía, no importa, sean 4 o 5, no importa, hoy es importante. Y me acuerdo siempre de aquel curso que dio, que ahí vos lo hiciste, lo hicimos las dos, que lo repitió en la UNS y después en la CGT, sobre el Papa Francisco. Y ahí me inspiró la idea de seguir yo con esto, porque me pareció interesante seguir estudiando. Yo ya venía trabajando con la doctrina social de la Iglesia, entonces me pareció que sobre Francisco especialmente venía muy bien hacerlo. Y me apoyó muchísimo en eso. Hasta él vino una vez a un encuentro, era un curso de 4 encuentros que yo hice, y estuvo en el primero. Y yo decía, Alejandro sentado ahí escuchándome a mí, la verdad que me daba vergüenza. Pero tenía esos gestos tan fraternos. Y él no le llamaba pensamiento social al de Francisco, le llamaba pensamiento estratégico. Claro. Estratégico. Que traducido, me parece a mí, traducido al lenguaje eclesiástico o teológico, es algo así como profético. Porque lo que propone Francisco es un cambio revolucionario desatando procesos. Pero para eso ya tiene una mirada más adelante, ve más allá de todos nosotros, y eso es lo estratégico, el que ve más allá, ¿no? Y desde allí traza las líneas a seguir. Él siempre decía, una de esas verdades era que lo importante es el proceso, justamente. Exactamente, eso es un pensamiento estratégico. Bueno, y también otro hecho que a mí me motivó a poder hacer algo, esta vez por Francisco, con este aniversario, es que es la publicación de un libro que se llama El Maestro, el Humanismo de Francisco. Está publicado, si yo no entendí mal, promocionado por el Ministerio de Educación de la provincia y el gobierno de la provincia. Y por supuesto el Arzobispado de La Plata. El libro está prologado por Axel Kicillof y el arzobispo Carrara, o sea, un cura villero. Claro. Es para docentes, no sé si ya lo están mandando, pero la idea es enviarlo a las escuelas, porque es un libro sobre los, principios y valores básicos que transmite Francisco. Yo lo entendí así. En Internet ya hay un resumen, una síntesis. ¿Cómo es el título? El Maestro, se me fue. El Maestro, el Humanismo de Francisco. El Maestro, el Humanismo de Francisco. Bien, qué buena noticia, ¿no? Que desde el Estado provincial
se tome como una herramienta, ¿no? Sí, sí, como una herramienta educativa. Y yo lo estuve mirando en internet, esa síntesis, porque ponen solamente un primer capítulo y nada más. Aparte, sí, por supuesto, los prólogos los leí, que de Axel y del obispo Carrara. Y yo dije, qué bien, porque está reconociendo y de alguna manera difundiendo el humanismo de Francisco. Esto es lo que vos decías por allí, que esa universalidad de Francisco es porque nos habla humanamente a toda la humanidad, con los valores cristianos, sí, pero son valores humanos, que toda persona de bien comparte tranquilamente. Y cuando digo persona de bien, lo digo como persona de bien, no como se dice ahora desde las altas esferas, ¿sí? Por favor. Te interrumpo. Un poquito sobre esto, así. Cada uno de nosotros tiene una mirada sobre Francisco que es personal y lleno de particularidades. Personalmente no he estado arrimado a la iglesia cristiana, no he estado arrimado, no he sido parte integral de la iglesia cristiana. No practico el cristianismo como muchos de mis seres, como varios de mis seres queridos y muy arrimados, pero no lo hago. Sin embargo, Francisco me impactó y me cambió un montón de visiones sobre cosas. El no haber hecho, el no haber sido o no practicar no me ha negado a mí leer la Biblia. Es decir, al contrario, la he leído, la he conversado, la he discutido con sacerdotes, amigos o con amigos lectores, con algunos evangelistas, compañeros también, pero Francisco me cambió un montón de cosas y me puso en un lugar donde me cambió un montón un montón de cosas como las veía, me cambió un lugar de donde veía muchas cosas. Para un creyente, un devoto, ¿qué significó Francisco? ¿O qué significa Francisco? Esa es mi preguntita, si se puede contestar rápido. Para mí significa un profeta. Un profeta. Un profeta del siglo XXI. Por eso que decía yo recién. Porque él veía mucho más allá y desataba procesos revolucionarios y algo que decía Alejandro Larriera. Esos procesos parece una cosa que no tan importante, algo mínimo, un detalle. Él creaba nuevas categorías de pensamiento, lo que vos estás diciendo, para interpretar la realidad. Y a mí me quedó grabado eso de que yo ya tengo incorporado, tengo varias, casi todas, porque ya estamos hablando casi con el lenguaje de Francisco en muchos aspectos. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Ya no es más el planeta, la Tierra, es la casa común. La casa común. Y no es un cambio así nomás, un sinónimo así como no. Está indicando algo mucho más profundo. Es un significante, claro, sí está. Porque si yo digo el planeta, estoy nombrando un objeto, algo objetivo, algo que está ahí, pero que conmigo no tiene nada que ver. Pero si digo nuestra casa común, estoy diciendo algo afectivo me empieza a ligar con esto de nuestra, y con la comunidad. Es decir, entonces hay toda una interpretación de lo que es el planeta Tierra o la creación o la naturaleza para nosotros desde otra mirada. En este caso, el lugar donde vivimos todos. Donde vivimos Nada todos. menos. Quería decir también que, digamos así, bueno, es difícil contestar esa pregunta que hiciste vos, ¿no? ¿Quién es Francisco? Pero yo retomando lo que dicen ustedes, o sea, yo creo que por un lado ella dice, sea un profeta. El profeta, digamos, es el que irrumpe, ¿no es cierto? Y como que moviliza todo, descoloca, ¿no? El profeta. Pero también, por otro lado, lo que siempre hemos, digamos, hablado de él, ¿no? Él también al mismo tiempo es la continuidad de un proceso, ¿no? Que quizá había quedado un poquito en stand-by con los papas anteriores, digamos, ¿no? La continuidad del proceso del concilio, de la renovación, ¿no es cierto? De la iglesia del concilio, Medellín, Puebla, que acá en América Latina se vivió muy a fondo, ¿no es cierto? Entonces él trae todo eso, ¿no? Toda la teología del pueblo, todo ese amor a los pobres, ¿no? Todo lo que él va proponiendo, la solidaridad, el estilo
después vamos a decir, ¿no? La cultura, el encuentro, bueno, todo eso, en parte, o sea, no lo inventó él, digamos. Primero es el Evangelio, por empezar. Por cierto, claro. Y segundo, todo ese proceso de una iglesia y de un pueblo también, que él constantemente hace referencia a eso, ¿no es cierto? Al pueblo. Y bueno, él trae todo eso y aparece ahí como un milagro, digamos, dentro de la iglesia católica, porque realmente es como un milagro la presencia de Francisco, que todavía le estamos saboreando, ¿no? Sí, Digo. sí, y ahí está también su concepción de qué es lo revolucionario. No es la ruptura con nada ni empezar de cero en nada, sino que justamente continuar aquello que ya venía evolucionando, que yo venía provocando un cambio, y llevarlo adelante como lo llevó él, ¿no? Incluso a contrarreloj, por una cuestión de sus años de vida. Eso también a mí me impresionó mucho siempre. Y después también lo que me impresionó de Francisco, y es justo hablando de esto de que es una continuidad, los inspiradores que eligió. Empezando San Francisco de Asís. Y para las dos encíclicas. Y las dos los títulos son palabras de San Francisco, ¿no? Laudato Si. Claro. Claudio, Laudato Si, alabado sea Señor. Y el Fratelli Tutti también. Fratelli Tutti, hermano. Y Fratelli Tutti también. Bueno, y la casa común también es un pensamiento de Francisco. También es de San Francisco. Laudato Si, eso. De San Francisco. Y un pensamiento que ahí aparece, ya digo, esa ligazón, digamos, afectiva, porque el pensamiento de San Francisco es un pensamiento de la casa común como algo que es con el que tenemos un lazo fraterno, ¿no? La hermano Sol, la hermana Luna, Claro. el hermano Gusanito, me acuerdo siempre, Sí. el hermano Fuego, los elementos, todos nuestros hermanos. Ese sentimiento de hermandad, de fraternidad con todo, con toda la creación. Y a mí también me dio vuelta la cabeza porque el pensamiento moderno pone a la humanidad por encima de la creación. La humanidad para dominar, y dominar cómo ir destruyendo, la verdad. Lo que más han hecho casi con la naturaleza es destruirlo por esa ambición de dominio. En cambio, el pensamiento de Francisco es todo lo contrario, en todos hermanos. Por eso la Laudato Si, él, digamos, un punto muy central es todo la crítica al paradigma tecnocrático. Digamos, Al paradigma que termina tecnocrático. creando desigualdad, inequidad en el mundo, ¿verdad? Y además, otra cosa que me impresiona de Francisco es también que este mensaje que nos deja, todo este cambio que nos deja, lo dio permanentemente en mensaje, en palabra y en obra. En palabra y en obra. Eso es bien evangélico también. Eso es bien evangélico. Porque lo que nos deja Jesús, el legado de Jesús, es su mensaje, su palabra y su acción, su obra. Su sacrificio, ¿verdad? Sí. Y también es uno de los principios que nos deja aquello que la acción es más importante que la palabra. Sí. Que yo le decía al obispo cuando lo entrevistamos, justito a raíz del fallecimiento de Francisco, y le decía un poco en chiste, un poco en serio, de bueno, es aquello de Perón de mejor que decir es hacer. Bueno, traducido es esto, ¿no? Nada menos. Yo a veces también no puedo evitar el paralelo con Perón. Por ejemplo, en esto, la Constitución del 49, con todos los derechos que enuncia ahí, ¿no? Bueno, la palabra que institucionalizó los derechos que ya estaba adquiridos, que Perón había adquirido, sobre todo para los trabajadores, para las mujeres, para los chicos, para la familia, para todos. Los derechos ya estaban. Había que institucionalizarlos, dejarlos en una constitución. Primero hizo, después dijo, ¿no? Néstor y Cristina hicieron lo mismo también, ¿eh? Ellos primero hacían y después decían, Después lo escribían, le daban forma. Sí. Nada de promesa y después no se sabe. Bueno, dejémoslo ahí, lo de la promesa. Y digo, en esto que vos decís, Ana, de palabra y acción, o sea, hay miles de hechos y de gestos, porque eso es lo que es la palabra de Francisco, quizá en un sentido, si uno se pone a estudiar, no eran cosas nuevas, muchas,
pero sí él concretamente lo manifestaba con gestos, con hechos, ¿no? Hay un montón, por ejemplo, empezando, por ejemplo, qué sé yo, la primera salida que hace, que es a Lampedusa, donde mueren tanta cantidad de gente, de migrantes, ¿no es cierto? La primera salida del Vaticano. Después, no sé, los Viernes Santos, los jueves Santos, que es los días que se lava los pies en la celebración litúrgica, ¿no? Él lavó los pies de mujeres, de que nunca se había hecho que los papas lavaran de mujeres, en las cárceles, de musulmanes, en las cárceles, de personas de la comunidad LGTB, todas cosas que podían llamar la atención, movilizar, digamos, pero eran sus hechos concretos justamente de decir, bueno, hay un montón de gestos, de iniciativas por la paz, y esta Fratelli Tutti, digamos, se inspira en una reunión que él tuvo con un imán, en las palabras, y en una reunión que él tuvo con un imán, digamos, Y la visita a Gaza. Claro, bueno, claro. Entre otros, ¿no? Visita a Israel y va a Gaza. Sí, que sí, no hay, exacto. ¿no? Así que rompe todos los protocolos de control y de seguridad Sí, totalmente. netanyahuianos. Así que, Ana, volviendo a Fratelli Tutti, ¿cuáles serían entonces, como para ordenar nuestro análisis, los ejes sobre los cuales se centra Fratelli Tutti? Yo tengo anotado los ejes y me gustaría relacionarlos con los capítulos, porque no es para leerla como una novela, ¿no? Uno puede leer un capítulo y también esa habilidad de Francisco para relacionar, él decía, todo está conectado, todo tiene que ver con todo, y él conectaba todo con todo, porque la opción preferencial por los pobres aparece en todos los temas que trata Francisco. Por ejemplo, el tema de la amistad o el amor social aparece en todos, entonces él va relacionando, así que es como para leerlo de paso para quien le interese leerlo, ¿no? En los ejes yo anoté algunos. Para mí, uno que es, digamos, que engloba prácticamente todo el mensaje. El dinamismo universal del amor fraterno. El dinamismo universal del amor fraterno. Ese es el mensaje de esperanza que nos deja. Cómo el amor fraterno puede dinamizar todas las energías, puede iluminar y puede mostrarnos caminos de reconciliación, caminos de fraternidad. O sea, un poco se me ocurre que es justamente el contramensaje al neoliberalismo, Totalmente. Al individualismo exacerbado. Totalmente, claro, porque justamente, además esto a mí me parece desde la fe algo providencial. Él llega en un momento que está exacerbado la indiferencia, la violencia, el odio, el egocentrismo, el narcisismo ya. Él llega en ese momento, dice, no, pero hay un dinamismo, hay algo que nos lleva a hacer otra cosa totalmente opuesta. Y que todo eso está planteado en el primer capítulo, ¿no es cierto? Y hay que pensar que esto se escribió terminando el primer año de la pandemia, en el 2020, en el 2020, sí, 2020. Entonces también ahí quedó más patente todo, ¿no? En la pandemia. Una coyuntura muy especial. Claro, exactamente. Miren, acá hay algo del capítulo segundo. Traje algunos, son parrafitos, no voy a aburrir tanto con leer, pero unos parrafitos cortitos porque me parece que dice, y las palabras de Francisco obviamente son más claras que las mías, ¿no? Ni hablar. Cuando dice, es el capítulo segundo, o sea, el capítulo que es el capítulo de la parábola. Sí. Dice, él recomienda el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo. Este es un tema que después voy a tratar con sobre el capítulo quinto, la buena política, en qué consiste, porque ahí uno de los dos ejes de ese capítulo son el pueblo y el trabajo. Suena algo parecido. Suena bien, ¿no? La antítesis de lo que nos proponen, ¿no? Es decir, pueblo y trabajo son antítesis de lo que está hoy proponiéndose al mundo. Sí. Va contrapelo de una realidad que nos lleva al abismo. Exactamente. El hombre individual y las finanzas. Y las finanzas. Se podría La timba en buen criollo. La timba y el trabajo, claro. Sí, La timba. Y en cambio acá Francisco propone todo lo contrario. Todo lo contrario. La comunidad. La especulación contra la producción. Claro. Dice, el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Y eso significa trabajo.
nunca trabajo. Y este bien, desde el punto de vista de la doctrina social, es el bien común, el bien de todos, el bien de la comunidad, ¿no? No es un bien en abstracto así, ¿no? Me gusta muchísimo, ¿no? Porque que alimentar el deseo de ser pueblo, después va a explicar, a mí me gusta muchísimo, y da una explicación de lo que es pueblo, de lo que es trabajo, que por eso el humanismo es realmente humanista lo que propone, humanista en el sentido no solo que parte del humano, sino que nos ayuda a humanizarnos, frente a un contexto totalmente deshumanizante, totalmente, porque van a contrapelo de lo humano. Y hablando de la doctrina social de la Iglesia, también él retoma, digamos, todo el itinerario de que, yo siempre lo cito, nacido en el Génesis, el itinerario de la doctrina social de la Iglesia. Lo que hace León XIII es también institucionalizarla con una encíclica, que no casualmente es sobre la cuestión obrera, la cuestión del trabajo, ¿no? Empieza en el Génesis, y ahí podemos unir, digamos, la propuesta de humanización de la vida, de nuestra vida, del planeta todo y de toda nuestra humanidad, la propuesta de el cuidado de la tierra, que incluye el cuidado de la humanidad, ¿no? Cuando Dios le da al hombre la tierra para que la administre, para que la cultive y la cuide. Entonces ahí viene el tema del cuidado, que Francisco después le va a llamar ternura, a tratar con ternura. Un político, digamos, neoliberal se reiría de esto. Lo hicieron, sí. Me parece una ridiculez, una payasada. No, la ternura es cuidar al otro. Y que se lo cuida desde la palabra amable, no insultos, hasta, bueno, el que está caído y hay que levantarlo con todo cuidado. El que está enfermo hay que cuidarlo, etcétera. Discúlpame, es una guía de acción política. Es una guía de acción política. Más ni menos. Más ni menos. Cuando dice que cuidarlo, bueno, no voy a dar ejemplos que ya conocemos. Por eso también estas dos encíclicas forman una dupla, donde yo creo que está sintetizado todo el pensamiento estratégico de Francisco entre las dos. Y también entre sus inspiradores aparece en Laudato Si todo un desarrollo del tema del ecológico, del cuidado de la tierra, que venía haciendo la Iglesia ortodoxa, ¿no? Y también este universalismo de Francisco, de dónde toma la inspiración. Así como decía Leticia del imán, también allí aparece una jerarquía. Patriarca ortodoxo, Bartolomé, el patriarca Bartolomé, el patriarca ortodoxo. Como también cita a pensadores, filósofos de distintas culturas, de distintas religiones, de distintos países, con toda naturalidad, y se inspira en ellos. Y pues me preguntaba los ejes. El otro eje, cultura del encuentro. Él insiste mucho en esto. Insiste, por supuesto, en la parte política, que es el encuentro, tratarse con respeto, tratarse escuchando mucho, tratándose en forma fraterna. Y ahí aparecen también algo que lo cita en las dos encíclicas, sobre todo en Fratelli Tutti, los 4 principios de la paz social. ¿En qué consiste el encuentro? En un encuentro para donde tenemos que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, el todo es superior a la parte. Entonces formamos parte de un todo. Entonces, ojo con el otro. La unidad es superior al conflicto. Hermosa esa, me gusta. El conflicto se sale por arriba, dice él, ¿no? Por arriba, decía, por aquello que nos une. Está bien. Aquello que nos une. Y yo lo pensaba en estos días, a veces le digo a algunos compañeros que viven peleándose con los antiperonistas, le digo, es una discusión inútil, porque estamos cruzándonos insultos. Los jóvenes también dicen esto, se quejan de esto, y al final terminamos diciendo, no, los chorros son ustedes. Hay que cambiar el eje de la discusión, para que sea discusión y no sea pelea. Bueno, eso es hacer política. Pero si van a seguir insultando, nos unamos. Eso es guerra. Una pregunta, y
a ver si me ayudan. Cuando yo hice la descripción de dónde me había puesto Francisco, hay varias cosas que hizo diferente Francisco, o que yo tomé diferente. Por ahí yo estaba más veterano y más flojito y más sentimental. Puede ser. Pero hay algo que me parece que no está explicitado, y no es que no lo sean, sino que ya en el Rerum Novarum, en el documento de Puebla, hay algo que no está explicitado tan claramente, que es el humanismo. ¿Puede ser? Como sí lo hace las dos encíclicas de Francisco, donde el humanismo está a flor de piel, no necesita nombrarlo, pero está a flor de piel. En el Rerum Novarum había que buscarlo y había que interpretarlo, en ese formato de parábolas que tienen muchas escrituras. Y Francisco no. ¿Lo perciben así o es una percepción mía? Puede ser, yo pero lo atribuyo también al lenguaje, ¿no? Me parece, no sé, que el lenguaje es tan llano, tan transparente, tan claro el de Francisco. Lo que me parece que dice Daniel es que supo traducir en términos humanos el mensaje teológico. Sí, eso hablábamos también el otro día en otra entrevista. Sí. O sea, él sabe, tiene un don para comunicar, digamos, ¿no? Entonces, también con su gesto, no solamente con las palabras, hasta con las bromas que hacía en distintos momentos que hablaba, ¿no? Sí, desde su propia manera de expresarse era muy desde la humanidad, ¿no? Decía que era la belleza, ¿dónde puedo encontrar la belleza de la manera más simple? En una sonrisa, decía él, algo tan simple. Una sonrisa, regalar una sonrisa y con eso estás diciendo un montón de cosas, ¿no? En este mundo que decíamos recién, ¿no? Que tan narcisista, tan individualista. No sé si puedo comentar un poquito así mínimamente, dale. No, sobre cuál es la parábola que inspira el documento Fratelli Tutti, que es la parábola del buen samaritano, ¿no? Simplemente para recordar, porque tiene que ver con lo que estábamos diciendo recién del hermano caído, entre comillas, ¿no? Se trata de un hombre que va de Jerusalén a Jericó, lo atropellan, lo asaltan, queda en el camino herido, al costado del camino pasa un sacerdote y sigue de largo, pasa un levita que era un personaje de la liturgia y judía, digamos, que también tenía mucho poder, era, digamos, un poder político, no solo religioso, también pasa de largo, ¿no? Hasta que pasa un samaritano que era de un pueblo que estaba enemistado con los judíos, que es todavía, digamos, y que para los judíos prácticamente no existía como pueblo. Bueno, es el que lo levanta, el que lo cura, lo lleva a una posada y le da plata al posadero para que lo cuide, para que le dé comer y todo, y le dice, si hace falta más, yo voy a pasar luego, ¿no? Y ese personaje que era odiado por los judíos es el único que cuida al hombre caído en el camino, ¿no? Entonces, bueno, él desde ahí es como el disparador de la encíclica, de lo que va a decir después, de todos los ejes que... Y yo quería leer solamente una partecita, ¿no? Porque digo, hoy por hoy, en nuestra realidad concreta de Argentina, digamos, esta indiferencia de estos dos primeros personajes, ¿no? Ante el personaje caído, ante el frágil, lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Y yo pienso también, y me cuestiono, o nos cuestionamos, ¿no? A veces cuando conversamos de eso, que no solamente está en el gobierno esta actitud, ¿no? Es una cultura de la indiferencia. Exactamente, por eso quería leer esta partecita que está en el capítulo de la parábola, la que dice, digámoslo, dice Francisco, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos, me parece muy fuerte, muy buena esa palabra, ¿no? En acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente, ¿no? O sea, hemos visto, vemos todos los miércoles los jubilados reclamar, las personas con discapacidad, ¿no? Que ha sido el tema más fuerte y más en todo este tiempo, ¿no? Y así como eso un montón de otros grupos, ¿no? De otros colectivos. Pero también creo que nosotros como ciudadanos tenemos que cuestionar, ¿no? Por supuesto que el gobierno está actuando de una manera totalmente incomprensible y cruel. No, porque no solo los trata con indiferencia, sino que los ataca. Claro, en el caso de ellos directamente, bueno, ya sabemos todo lo que está pasando, ¿no? Pero también para nosotros, ¿no? Creo que no está de más que la palabra de Francisco también nos movilice un poco a nosotros, qué hacemos de nuestra parte, como dice ella, ¿no? Esta cultura de la indiferencia, de qué manera
la tenemos que ir cambiando, porque hasta que no nos toque a nosotros no vamos a hacer nada. O sea. Sí, tal cual. Y Cuando nos llega, sí, exactamente. también la cultura además de la cultura del encuentro, hay otros ejes que son ejes de toda la doctrina social. La dignidad humana, que está por encima de toda otra cosa, ¿no? La dignidad humana. Es el principio fundamental de la doctrina social. Por ejemplo, y tomo un poco lo que decía Leticia, tenemos que revisar también nuestras actitudes en eso. No, pero no le den tal cosa porque no se lo merece. Mira, se lo merece porque es un ser humano y tiene derecho a esto, nada más que por eso. ¿Cuántas veces hay que discutir esto? Pero mirá que después, quién sabe, este tipo, lo que es, o lo que hizo, o lo que hace, o lo que va a hacer. No, es un ser humano, punto. Cuando él visitaba las cárceles decía, ¿y yo por qué no podría estar acá? Decía él. O sea, yo también podría haber estado acá, depende de qué me hubiera pasado en la vida, ¿no? O sea, como diciendo, porque... Después, el destino común de los bienes, que eso es bíblico también. Dios creó la creación, valga la redundancia, para todos, diría Francisco, todos y todos. Bienes materiales, bienes inmateriales, todo. La luz del sol, aire para respirar, un aire limpio, por ejemplo, una naturaleza sana, una naturaleza íntegra, que podamos disfrutarla, también es un bien común. Después también otro de los ejes es el trabajo, la promoción humana a través del trabajo. Esto está en y la necesidad de una sana política. Esto va junto. Y ahí me acordé de Perón, gobernar es crear trabajo. Gobernar es crear trabajo. Un buen gobierno es el que crea trabajo. No hay que darle muchas vueltas, ¿no? No. O sea, no hay que interpretar nada re extraño. No. Ahí Está. Y de eso era lo que yo quería también trabajar un poquito más en esto, lo miré un poquito más. Por ejemplo, en cuestión de algo de pueblo, también Francisco nos da yo diría una definición de pueblo, porque se han dicho tantas cosas, que es pueblo, que no es pueblo. Hay quien le tiene, le produce alergia a la palabra pueblo, porque pueblo significa, bueno, los vagos, los delincuentes, bueno, todo eso. Y él dice, la palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica, es decir, no hay ninguna ciencia que pueda explicar lo que es un pueblo, hay cosas que se le escapa a la ciencia, si quiere, a la sociología, lo que fuere, hasta la antropología. ¿Qué se le escapa? Porque dice, ser un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario. Es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. Esto no significa que todos seamos conscientes de que caminamos hacia ese proyecto. Esto no significa que cultura tenga que ser la que se nos impone desde una élite que se la sabe todas y la que nos dice lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, qué nos tiene que gustar y qué no, sino que es simplemente la manera que tenemos todos los pueblos de relacionarnos con todo, con uno mismo, como dice el documento de Puebla, con los demás, con la naturaleza, con la divinidad, como quiera que la llamen. Eso es cultura. Y son procesos que si son procesos realmente a favor del pueblo, son procesos revolucionarios. Son procesos revolucionarios. Y un comentario que me gustaría hacerte. El martes pasado, en el otro programa que producimos, que se llama Entrevista en Aula 1, entrevistamos a un joven que es concejal de Unión por la Patria, el presidente del bloque, Álvaro Díaz, y nos contaba la experiencia de haber participado en la peregrinación a Luján. Una persona que, por ahí como nosotros, que no viene de la práctica católica, pero que se sintió conmovido por eso que vio, por ese espectáculo único. Y yo decía, bueno, eso por ahí solo en Argentina. No hay muchos lugares donde pase eso, donde haya anualmente una peregrinación, en su mayoría de jóvenes, que van hasta la basílica. O sea, hay otros casos similares, pero digo,
eso tiene mucho que ver con lo que está diciendo de la identidad de cada pueblo, de la forma de ser de cada pueblo, que es única y distinta a todas las demás. Sí, puede compartir ciertos rasgos, pero hay algo que lo distingue siempre. Y eso es lo que, digamos, los poderes imperiales, yo ya ni les llamo imperialistas, imperiales, porque son imperios directamente. No es que impongan una ideología imperialista, son imperios y actúan como imperios. Los poderes imperiales tratan de borrar de la conciencia de los pueblos. Esto de la globalización es una estrategia imperial. Nos venden la globalización como algo bueno, algo que, bueno, vamos a ser todos iguales. No, es una estrategia imperial. Y a esa estrategia imperial es que se opone justamente a la identidad de los pueblos. En la medida que los pueblos viven su identidad, ellos pierden. Claro, y cuando los pueblos tomamos esa globalización como un hecho de relacionarnos con otros pueblos, allí cambió el parámetro, el imperio cambia el parámetro y la globalización pasa a ser un insulto, pasa a ser mal vista. Sí. Cuando nos apropiamos de una idea, porque la idea de universalista, de global, tiene su gabinete atractivo, ¿no? Sí, pero ¿qué buscaba el imperio? Que los pueblos se aíslen, que la libre circulación de mercancías y dinero, más no de personas. Entonces existen los ilegales. Dijiste un ratito antes, tú tienes, perdóname, ¿está bien? Sí. Perfecto. Dijiste un ratito antes de términos, y los términos hablar de personas ilegales es, en el sentido etimológico, es un absurdo. Es directamente absurdo, no merece ni analizarse. Una persona va a ser ilegal. Claro. Es decir, y sin embargo son ilegales. Y entonces le mandamos a la policía y los cagamos a palo, los metemos en un avión y los dejamos en algún lugar del mundo. Y son ilegales. Se perdió el sentido de humanidad. La globalización, como la comprendemos, de la migración como un derecho humano, y yo en muchos aspectos me siento ciudadano del mundo sin nunca perder mi condición de argentino. Claro. Pero esta frase es anti-imperio. Anti-imperio, exactamente. Igual Francisco, digamos, por lo menos en Fratelli Tutti, creo que en los otros documentos también, digamos, él propone lo local conectado a lo global, digamos, no perder la identidad, pero al mismo tiempo interactuar con todos los otros pueblos, las otras culturas, la diversidad, digamos, que el poliedro famoso que también habla, ¿no? Porque convengamos, cuando al imperio le conviene, promueve la balcanización. Todo lo contrario. Sí, exactamente. Balcanizan primero y después globalizan generalmente. Después si vengan todos juntos, estamos todos rotos. Con las identidades nacionales débiles, entonces marcan los límites y en muchos aspectos marcan qué es la nacionalidad de qué país, ¿no? Es decir, el bantutanismo han hecho, de muchos países, han hecho decir, bueno, estos son los límites del país de ustedes. Entonces ahora sean congoleños. Ahora sean sudafricanos, ahora sean, ya no son más rodesianos, ahora son, no, ese era el esquema del concepto imperial de fijar cuál es tu nacionalidad y luego romper. A mí algo que en este momento, hablando de los pueblos, aparte que reconforta y consuela un poco, me da mucha esperanza, la reacción de los pueblos ante el problema de Gaza. Ellos quisieron globalizar el odio a los palestinos, estos negros, qué sé yo, ¿no? Que no son ni siquiera son humanos, según los israelitas. Y además sirvió para aclarar mucho la cuestión del sionismo, de no confundir judío con sionista. Bien, ahí me gusta eso. Ni Israel con judíos. Claro, por eso no es de los israelitas, como recién dijiste, sino que es del gobierno israelí. El gobierno, no todos los israelitas. Claro. Pero de cualquier manera, los israelitas, desde el punto de vista, digamos, yo diría hasta geopolítico, son palestinos, o debieran serlo si nacieron ahí en esa tierra, porque es un estado impuesto, lo que vos decías. Acá, se sacaron de encima los guetos en Europa y los mandaron a un gueto en Medio Oriente. Ahora, lo que interesa y emociona y da esperanzas es que más allá del análisis geopolítico e histórico que uno haga, lo interesante es que frente a un genocidio hay gente en la calle luchando para que ese genocidio
No Y son pueblos, porque uno mira todas las edades, está el pueblo representado ahí, no es un sector que sale. Sí, sí, Es la gente que sale a la calle horrorizada por un genocidio. La huelga en Italia Sí. me sorprendió gratamente. Sí, sí. Creo que la palabra está bien dicha, ¿no? Pero me sorprendió gratamente la respuesta de la huelga Sí. en Italia. Y en España la que le frustró la vuelta ciclista. Sí, ahora va a dejar de ser, el equipo de ciclistas va a dejar de ser israelí, parece. A ver, yo aprovechando esto que estamos hablando, por ahí las desvío un poco de lo que estamos analizando, pero ¿ven una esperanzadora vuelta, especialmente de la juventud, a la espiritualidad, o no digo a las religiones, pero sí a la vivencia, a la existencia humana en su profundidad? ¿Ven algún síntoma que apunte a eso? No sé quién quiere contestar. Yo personalmente, digamos, he vivido en distintas partes de la Argentina y también en Perú varios años, en una zona indígena. Más he estado en zonas rurales, campesinas, ¿no? Con los pueblos originarios, ha sido gran parte de mi vida, ¿no? Fui religiosa durante 35 años y he podido tener esa gracia de compartir, ¿no? Y bueno, y acá también estos años en Bahía Blanca estoy también bastante en contacto con jóvenes, ¿no? Pertenezco al colectivo Sororidad y Fe, que está en distintas partes del país, también tenemos un grupo acá en Bahía, y sinceramente nunca dejé de experimentar la búsqueda de espiritualidad de las más jóvenes, o sea, siempre. A veces puede estar medio camuflada, o aparentemente podría parecer que no, pero no sé, desde el hecho concreto de decirte, no sé, cuando trabajaba en uno de los colegios católicos de acá, que por ahí uno dice, los chicos, los que se portan mal, esto, lo otro, los más rebeldes, cuando íbamos a una experiencia de solidaridad, eran los primeros que estaban al toque, digamos, con el grupo donde íbamos a visitar, sea un hogar de ancianos, sea un merendero, sea, en el barrio donde trabajo hasta ahora, que es Talleres Sur, digamos, hace 10 años que vamos, han pasado muchos jóvenes. A mí el corazón, digamos, me latía un montón cuando veía esos chicos que todos vienen quizás de una clase media, ¿no es cierto?, no les falta nada. La manera en que ellos interactuaban y se relacionaban, y se relacionan hasta el día de hoy, ¿no? Ahora van también otros chicos que no son de origen católico, de distintos lugares van, ¿no? Pero con una cercanía, con una sencillez, nunca sintiéndose superiores a nadie, con la relación que entablaban con los niños. Y eso surge de una espiritualidad, lógicamente, de una actitud ante la vida donde vos decís, voy a recibir, no voy a dar solamente, y son chicos que han quedado conectados con la gente del barrio, digamos, ¿no? Que yo he visto, pero experiencias hermosas. Por ejemplo, un día que una mujer estaba sufriendo un montón con su marido, estaba re mal, ella se acercó a nosotros, pero le habló a uno de los chicos, que tenía 18 años, que era con el que más ella se relacionó, y le dijo si la podíamos ayudar, qué podíamos hacer, que ella no estaba bien, que, digamos, ella tenía ese vínculo de amistad, y hasta el día de hoy, como digo, existen esos vínculos todavía. Los chicos caminan por el barrio y vienen todos a hablarle, o sea, quiere decir que a mí todo eso me da muchísima esperanza, y creo que sí, que hay una búsqueda. Sí. Sobra decir entonces que Francisco los interpeló especialmente. Bien. También, o sea, yo una vez cuando estaba dando clase en el Juan 23, que mis alumnos eran de administración de empresas, y muchos no eran creyentes, no eran practicantes de nada, pero les dije, va a venir Alejandro Larriera a darles una charla. Fuera del horario de clase iba el que quería, vinieron un montón. Cuando terminó la charla, se le paró uno que era terrible, y dijo, a mí, yo no soy creyente, yo no soy ateo, pero a mí el Papa Francisco me dice mucho, a mí me mueve mucho, y te agradezco un montón que haya venido a hablarlo a nosotros. O sea, así, desde ya que Francisco, hablábamos con Ana, no sé, ustedes habrán visto el video del encuentro de él con los jóvenes, Amén, Francisco responde, ¿no? Donde dialoga sobre todos los temas habido y por haber de la sexualidad, diversidad de género, ¿no? Y bueno, y bien, ¿no? O sea, de una actitud muy respetuosa de escucharlos, de hacerlos sentir que los valora, ¿no? Y bueno, eso, dejándose cuestionar también, ¿no? Y diciendo con claridad lo que él sentía y lo que pensaba, pero con mucho cariño.
Sí, sí. No, esa misma experiencia también de los chicos en cuanto a la solidaridad también yo la he vivido desde otro lugar. En María Auxiliadora, chicos de clase media también les proponía un proyecto, el colegio solidario, pero en primera línea estaban. Y como siempre, los más problemáticos, aquellos que a veces nos cansaban, que bueno, que nos hacían renegar bastante, esos estaban siempre en primera línea. ¿No? La solidaridad. Sí, ellos se iban siempre adelante con eso. Lo que pasa es que muchas veces la Iglesia Católica, hablemos de nosotros, no sé, yo estoy también trabajando siempre en contacto con evangélicos, pero a veces las iglesias no sabemos traducir un mensaje justamente humanista, digamos, ¿no? Nos quedamos mucho en las normas, en lo que no hay que hacer, en lo que está prohibido, y todo lo demás que Esto que decía Daniel. Claro, la humanidad del día a día, de ser que somos hermanos, de que Dios nos ama, algo muy sencillo, ¿no? Que no tanta estructura, no tanta burocracia que tenemos a veces, ¿no? Que más espantamos a la gente que la acercamos. Sí, además en los jóvenes también lo que ocurre es que de la iglesia en general, digo, no es total, pero le transmite una idea de espiritualidad desencarnada también, es la imagen que ellos tienen. Y eso, no solo a los jóvenes, eso ya en el mundo ya no convence, sino es una espiritualidad que está encarnada en hechos, como dice Leticia, concretos, cotidianos, ¿no? La cosa de todos los días. Y en los jóvenes impacta mucho eso también. Así que bueno, y el tema del trabajo, yo esto se lo mandé la vez pasada a Cáritas, este parrafito que habían pedido una vez para el Día del Trabajo, que no saben qué poner. A mí me pareció que es la definición más hermosa que encontré ahora sobre el trabajo, y más humanista, ¿no? Dice, no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo. Es una maravilla la definición, claro. No es solamente ejecutar una tarea para obtener una remuneración, es transformar el mundo, es colaborar para el cambio, ¿no? Es maravillosa la definición. Decía alguien que conocemos que existe una sola clase de hombres. Los que trabajan. Una de las 20 verdades. Exactamente. Bueno, estamos llegando ya al final. La verdad que ha sido maravilloso este análisis que han hecho. Yo lo que quiero centrar es, recién a lo último estábamos hablando de los jóvenes, ¿no? Y la espiritualidad y esa profundidad que tienen. Yo digo, bueno, por una cuestión cronológica, los jóvenes son la futura generación de políticos. Entonces, si podemos tener esperanza en ellos, es a través de que interpreten esto que nos dice Francisco. Yo creo que en los hechos lo interpretan. Posiblemente, se me ocurre a mí, no se dan cuenta, pero están interpretándolo en los hechos. Y si, como decía Leticia, hay jóvenes que lo escuchan la palabra de Francisco, bueno, con más razón. Si el joven está predispuesto para eso, sí. Bueno, muy bien. Yo no tengo más que agradecerles, pero enormemente, este largo rato que nos han regalado. Me parece que Fratelli Tutti y todo Francisco es para analizarlo in extenso y con tranquilidad. Así que, bueno, en cualquier momento las convocaremos de nuevo para seguir charlando. Por ahora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes gracias por a este usted. espacio que para nosotros es muy importante también para poder difundir el pensamiento de Francisco. Sí, para nosotros es súper importante realmente, y agradecemos poder tener espacios donde poder seguir difundiendo, que ahora es un momento bastante propicio para eso, porque hasta la ida de Francisco y la llegada de otro papa también puso en el tapete toda la cuestión social. Y si va a seguir la línea de Francisco, es decir, yo siento que estamos hablando más de Francisco ahora que cuando Francisco vivía, cuando Lucila estaba acá. Marcó algo. Sí. Vos dijiste que era un profeta. Y eso tienen los profetas. Sí.